La evangelización secuencial es una estrategia basada en el entendimiento de que la gente pasará de un programa eclesiástico a otro cuando los programas sigan un orden apropiado. Sin embargo, eso tiene que hacerse correctamente o hará más daño que bien. El apóstol Pablo dice: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. El texto citado muestra cómo entendió Pablo el hecho de que podemos arruinar algo si lo hacemos en exceso. Podemos entregar material tan complejo y en el orden equivocado que quien lo reciba se ahogue por el volumen, no capte lo profundo de su significado o vacile en aplicar personalmente lo que aprendió. La dieta de un bebé comienza con leche y gradualmente pasa a incluir alimentos. Así los bebés en Cristo deben recibir alimento espiritual que puedan asimilar al desarrollar su comprensión espiritual. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando el evangelismo y la testificación a la luz de las Escrituras. Y quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Patricio Olivares, pastor de la Iglesia Adventista para Valparaíso. Gracias por estar con nosotros, Patricio, un conocido de Radio y Televisión Nuevo Tiempo. Bueno, muchas gracias. Estamos acá ya segunda vez en esta temporada y la verdad es que estamos felices, contentos. Esperamos poder contribuir al estudio de hoy y junto a nuestros queridos amigos, auditores fieles de Nuevo Tiempo, Dios los bendiga, los acompañe y juntos podamos llegar a interesantes conclusiones bíblicas hoy. Y vamos a ver una nota introductoria que preparó el equipo de Lecciones de la Biblia, así que vamos a verla. Durante su ministerio en la tierra, Jesús realizó varios milagros en favor de los seres humanos. Los milagros de Jesús se pueden clasificar en 4 grandes grupos: las curaciones, los exorcismos, la resurrección de muertos y el control sobre la naturaleza. Cada milagro que realizó Jesús tuvo su enorme contraparte en agradecimientos inconmensurables por parte de los beneficiados. ¿Por qué Jesús realizaba estos milagros? Las Sagradas Escrituras revelan que cada pedido que se realice a Dios con fe genuina será atendido en cuanto éste se considere acorde a la ley divina. Grandes masas de gente fueron testigos de su poder. Uno de los milagros más encumbrados fue la primera multiplicación de panes y peces. El suceso está contado 6 veces, tomando en cuenta los 4 evangelios. 5.000 hombres fueron saciados con solamente 5 panes y 2 peces. Mateo y Marcos además relatan la segunda multiplicación, cuando 4.000 hombres se alimentaron de 7 panes y unos pocos pescados. Otros milagros igualmente recordados son la tempestad calmada en el mar de Galilea y la resurrección de Lázaro, entre otros. Jesús realizó los milagros registrados en la Biblia por diferentes motivos. Uno de esos motivos es que estaba en conocimiento de las necesidades fisiológicas del hombre, las que él mismo vivió durante su estadía terrenal. Aunque las razones concretas de su obra de milagros las conoce solamente Dios, queda una luz para nosotros. Bueno, interesante, Patricio, ver cómo, por ejemplo, Jesucristo hizo tantos milagros que atendían las necesidades de las personas. Aunque había una razón, un propósito espiritual detrás de cada uno de los milagros. Por lo menos en los evangelios encontramos cerca de 40 milagros que Jesucristo realizó o que aparecen registrados en la Biblia, porque me imagino que muchos más milagros Jesucristo debe haber hecho en personas, en grupos, de diferentes necesidades que las personas experimentaron, pero de esos milagros habían aplicaciones espirituales que uno podía extraer, pero sin duda que resolvía temas puntuales de una necesidad de las personas que fueron o que recibieron ese milagro. Claro, sin duda. Ahora hay una, no sé, he escuchado hablar de Bullman. Bullman dice que
La Biblia es muy interesante, es muy educativa, tiene mucho contenido que vale la pena porque, bueno, fue escrita por un gran maestro. Él no reconoce obviamente a la divinidad detrás de la Biblia, pero él hace lo siguiente, él dice que a la Biblia hay que sacarle todo lo que sea mito. Él habla de desmitologizar la Escritura, porque la Biblia así tal como está para la mente secular o para un gran número de personas eruditas inteligentes, él señala a personas que piensan y que se dan cuenta de que no puede haber toda esta cosa tan fantasiosa, tan de Disney World, involucrada en la Biblia, tanta cosa extraordinaria. Entonces él dice, si le sacamos todas estas cosas milagrosas lo sobrenatural, a la Biblia, lo sobrenatural, la Biblia va a ser mucho más digerible para cierto grado, cierto grupo de personas más intelectuales. Ahora, yo obviamente no comparto eso, ni los cristianos compartimos su posición. Sin embargo, evidentemente, si la Biblia no tuviera todos estos milagros, si Cristo no hubiera desarrollado todos esos milagros, probablemente nosotros tendríamos un tremendo vacío conceptual referente a lo que significa realmente el reino de Dios y el poder que tiene el reino de Dios. El poder natural de un hombre como fue Cristo y Dios al mismo tiempo, y que reveló un chispazo de su gloria y de su poder entre los hombres, y la forma como Él aplicó estos milagros a la vida diaria es una cosa bien interesante. Imagino vamos a tener tiempo para analizarlo. Tenemos varias preguntas al respecto, porque el tema de los milagros o de la respuesta a las necesidades del hombre de parte de Dios es un tema que quizás surgen muchas preguntas que a veces no son fáciles de responder. Vamos a pedir la dirección de Dios, por lo tanto, para que nos ayude y nos ilumine en el estudio de este día, de este programa, y también orar por nuestros amigos que nos acompañan a través de las pantallas de Nuevo Tiempo, para que Dios pueda resolver también las necesidades que ellos tienen. Y te invito para que tú puedas dirigir la oración. Con mucho gusto. Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre, porque reconocemos que a menos que tú estés presente en este programa, nada de lo que digamos tendrá algún sentido. Queremos pedirte de forma muy especial que tú bendigas a cada telespectador que ha sintonizado este canal y este programa con una necesidad espiritual profunda. Ayúdanos a poder hablarle a Él directamente a su corazón a través de tu palabra. Úsanos como tus instrumentos y permite que las respuestas que entreguemos pueda ser la gran necesidad satisfecha que cualquiera de ellos pueda tener. Gracias por tu compañía y tu bendición. Guárdanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y amigo Jesús. Amén. Amén. Quizás mencionamos o partir definiendo algunos conceptos que lo mencionamos en la introducción y que vamos a mencionarlo en varias ocasiones. Habla de una evangelización secuencial. Bueno, tiene bastante lógica, porque secuencia, orden, uno detrás del otro. Por si lo repetimos dentro de nuestra conversación, para que más o menos la gente entienda. ¿Qué sería una evangelización secuencial? Se define como una estrategia que está basada en que las personas no pueden recibir cierto grado de información a menos que hayan adquirido una información previa, un conocimiento previo. Se le puede dar, a algún tipo de filosofía profunda si antes no entendieron los rudimentos de qué es lo que significa las bases de la filosofía. Y pasa hasta en la etapa escolar, la etapa de los estudios superiores, que necesitan unos estudios previos para... Claro, solamente que dentro de la evangelización secuencial o testificación secuenciales está el concepto de que si nosotros vamos a hablarle a la gente sobre el Evangelio, tenemos que hablarle de aquellas cosas del Evangelio que son susceptibles de ser entendidas en primer lugar por ellos, y luego entrar a explicar algunos otros temas que son más complejos, ¿cierto? Vamos a partir por los rudimentos del Evangelio o vamos a partir por las cosas más complejas del Evangelio. Eso está todo en la experiencia de Cristo. Hay varios pasajes donde finalmente los apóstoles decían: esta palabra es dura de aceptar, de comprender, de entender. Claro, porque Jesús hablaba cosas que a veces nadie entendía.
Y me llama la atención porque en esas conversaciones de Cristo, la Biblia varias veces menciona que los discípulos aparte, cuando estaban solos, decían: Señor, tú dijiste tal cosa, ¿qué quisiste decir con eso? Porque ni aún los que estaban cerca de él todo el día, como eran sus apóstoles, muchas veces entendían el total de su mensaje. Por lo tanto... Y de hecho les dijo, lo que ustedes no entienden ahora, lo entenderán después. Lo entenderán después. Pero está claro de que en el proceso de llevar a una persona desde un punto A hasta un punto B, no es simplemente ir al punto B de una vez. En el Evangelio tenemos que partir con aquellas cosas que son básicas, que son fundamentales de entender, y por eso que generalmente la doctrina está basada sobre un orden ciertamente lógico. Fíjate que cuando se enseña la Biblia se parte por Dios, luego se estudia la Biblia, después se estudia de la divinidad, sentar las bases de alguna forma de lo que... el perdón. Que es la fe. ¿Cierto? Claro, porque hay un orden. Tú no puedes explicar el Evangelio de golpe y porrazo, porque eso produce un shock Ahora, intelectual, digamos, desde el punto de vista de la persona que no conoce nada de religión o de Biblia. Me imagino que en el plano del propio ministerio de Jesucristo, en algunas ocasiones, como tú bien mencionas, no todo lo que Cristo presentó como un mensaje fue entendido completamente. Claro. De hecho, hasta el día de hoy seguimos estudiando y comprendiendo recién muchas de las cosas que Él dijo, y seguiremos comprendiéndolo en el futuro. Tanto así que la autora que tú mencionaste en programas anteriores, Elena White, menciona que seguiremos por la eternidad estudiando lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Claro. Ahora, sin embargo, en su ministerio Jesucristo buscó resolver los problemas básicos de las personas y luego entregarles ciertos mensajes, o tomaba esa respuesta a las necesidades y entregaba un mensaje en base a esa respuesta. Estoy pensando en alguien que era ciego, se le dio la vista y él tomaba una aplicación espiritual en torno a la ceguera. Alguien que no caminaba, etcétera, ¿no? Pero Cristo dedicó mucho tiempo a responder a las necesidades como terrenales de las personas, que tienen que ver con la salud, con el hambre, con la muerte. Claro. Piensa tú, yo no sé cómo opera la mayor parte de las iglesias hoy en día, alguna noción tengo, porque leo un poco, soy amigo de muchos pastores evangélicos. Dicho sea de paso, tengo una gran amistad con algunos líderes hoy en día de la Iglesia Evangélica Nacional, con los cuales, digamos, hicimos muchas cosas en materia de comunicación en el pasado, y reconozco de que hay muchas cosas que aprender de lo que otros hacen. No todo lo que nosotros hacemos es lo único y lo mejor. Hay cosas buenas que uno aprende de otros. Pero hay un asunto allí que siempre yo discutía con mis colegas pastores evangélicos, era el hecho de que cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que más enfatizamos? Porque ¿qué es lo que más conocen, por ejemplo, de un evangélico del mundo? ¿Qué conocen de los evangélicos que predican en la calle? O sea, de los evangélicos en general, adventistas, pentecostales, bautistas, metodistas, pero principalmente del mundo evangélico pentecostal y de nosotros, los adventistas. Hay otro grupo que también anda de casa en casa, ¿no es cierto?, predicando. ¿Cuál es el concepto que ellos tienen? ¿No es cierto? Evangelio es predicar, hablar en la calle, exacto, poner parlante y tomar una Biblia, púlpito, levantarla, exacto, una predicación. Pero fíjate que yo me he preguntado muchas veces por qué la gente tiene ese concepto, porque finalmente las iglesias no es lo único que hacen. No es lo único que hacen. Absolutamente. Y cuando uno, bueno, el que está más metido dentro de las actividades de la iglesia, se da cuenta que hay muchas actividades que la iglesia hace frente a la comunidad que no tienen que ver necesariamente solo con la predicación, claro, desde un púlpito o algo por el estilo. Sí, pero me llama la atención que cuando nosotros leemos la experiencia de Cristo, entiendo, predicó mucho menos que las cosas que hizo en favor de la gente. Si uno saca el promedio de Cristo predicando y Cristo haciendo otras actividades, Cristo
pasa la mayor parte del tiempo o sanando, o conversando, o haciendo algunas obras de bien, de bondad. Y que en rigor no aparece todo lo que Jesucristo hizo en términos de milagros. Claro, porque nosotros tenemos un extracto ahí nomás de los evangelios, pero estoy casi persuadido y convencido de que Cristo se pasó la mayor parte del tiempo haciendo otras cosas que no fueran necesariamente predicando. Probablemente enseñó, dedicó mucho tiempo a enseñar, mucho tiempo a interactuar con las personas, a compartir con la gente, con los niños, con los adultos. Por eso pareciera que él iba, en la práctica iba enseñando mucho, ¿no? Y Jesús, entregando su mensaje. Claro, y por otro lado Jesús nunca se puso a predicar sin antes haber satisfecho algunas otras necesidades que eran más evidentes. Ahora, ¿será también que, por ejemplo, pienso que cuando una persona tiene una necesidad física de alimentación o un problema de salud, le cuesta más recibir un evangelio en términos doctrinales, un evangelio que pueda estar ligado más a la enseñanza? Bueno, en cierta medida sí. Yo creo que puede darse. Es más fácil en cierta medida enseñar. La práctica conlleva un concepto de vivencia. Tú tienes que vivir lo que tú predicas. Pero mira, volviendo al caso de Cristo, Cristo, por ejemplo, cuando predicaba a las multitudes, no sé si fue en este programa o en otro que se mencionó, de los milagros, claro, ahora recién, los milagros de Cristo, cuando Él alimentó a esa multitud, ¿verdad? Pero es curioso que después de alimentar la multitud, vino otro milagro muy similar. Y al siguiente ocasión Cristo no dio alimento, solamente predicó y la mitad de la gente se fue. Porque en el fondo la gente hoy en día está buscando recibir cosas. El pan y los peces, claro, se refiere incluso. Claro, recibir las cosas, pero no está tan interesado en recibir lo espiritual. Y allí entonces está el desafío de la iglesia en general, el desafío de las iglesias, de interesar a la gente en lo espiritual, en las cosas. La iglesia hace muchas actividades sociales, qué sé yo, en Navidad prepararán, hay un proyecto que se llama Más Amor en Navidad, que preparan algunas canastitas familiares, que son con alimentos, ropa, hacen operativos sociales, hay proyectos de jóvenes que se llaman proyectos Caleb, que donde van a alguna localidad a entregar un mensaje, ayuden a la comunidad. Y puede ser que mucha gente llegue por el interés de lo que puedan recibir, ¿no? No sé si a lo mejor uno no fuera cristiano, pero me están regalando algo, capaz que también nosotros iríamos. No sé si es el gancho para darle a los otros, pero la actividad de Jesucristo estaban ligados por la preocupación real en las personas, ¿no? Sí, la inquietud, sin embargo, que yo tengo es que realmente la iglesia en general entiende de que hay un alto porcentaje de necesidad de atender otras labores que no son únicamente la predicación. Por ejemplo, no sé cuánto, es que otras veces nos llevan un poco la ventaja en eso, el evangelio más social. Claro, hay hoy en día algo muy famoso, ¿cierto?, que está en nuestro medio, que se llama el evangelio social. O sea, predicar haciendo obras bien de caridad, social, pero no predicando la palabra. Eso es muy fácil, hay mucho evangelio social. El tema está en que de pronto tratando de despegarnos de esta línea del evangelismo social, nos vamos a un extremo de predicar demasiado el evangelismo, hacer el evangelismo de la predicación, digamos, ¿cierto? Y olvidar que hay mucho de evangelismo social que la iglesia necesita hacer o que nosotros necesitamos involucrarnos, y ni siquiera institucionalmente, porque nuestros amigos que están ahí, al observar a la gente predicar en la calle, dicen, los evangélicos solamente lo que hacen es predicar, pero no conocen de que hay muchas otras labores que también la iglesia desarrolla. Pero igualmente yo creo que habría mucho más que hacer. Por ejemplo, más de lo que tiene que ver con la atención de los ancianos, de la tercera edad, más programas para
para la juventud, mucho más de lo que hoy en día existe, para los niños, etcétera. Ir abriendo un poco más las áreas. Y creemos que si en la medida que nos preocupamos por las necesidades de las personas, también vamos a generar ese bichito o ese deseo de saber en qué creen esas personas que están colaborando y están ayudando. Vamos a seguir estudiando este tema maravilloso de cómo atender a las necesidades de las personas, pero entregando un mensaje espiritual. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl y solicitar el curso gratuito La Fe de Jesús. Un curso donde aprenderás más acerca de la Biblia, más acerca de lo que Dios quiere para tu vida. Y en su ministerio Jesucristo dedicaba tiempo importante a satisfacer las necesidades de las personas. ¿Por qué lo habrá hecho así? Salimos a la calle y le preguntamos a la gente acerca de esto, y esto fue lo que nos respondió. Porque yo creo que las necesidades del ser humano fueron las que primero creó Jesús. Y si creas las necesidades del ser humano, obviamente tienes que escuchar sus peticiones, ¿no es verdad? Porque esa era su misión, escuchar, para que lo escucharan a él, pues. Por amor, pues. Nada más que por eso. Por amor a nosotros, nada más que por eso. Porque eran hermanos de ellos y querían que siguieran su doctrina, que le siguieran a él, sus palabras, lo que él decía a Jesucristo. Porque él se supone que él vino a entregar su vida por nosotros y era como vivía por nosotros. Porque, o sea, a pesar de su poder divino, en el fondo igual era humano. Bueno, porque él estaba con amor, pues. El ser más grande que existe en el planeta. Porque probablemente es porque lo que más le llega a la gente son como las dolencias, ¿no? Como lo más cercano, lo más intuitivo o también por eso. Porque es la única forma que le creyeran. Porque si él hace cosas que la gente no puede ver, obvio que nadie lo iba a tomar en cuenta. Entonces, si lo hace con cosas físicas que la gente puede ver, por ejemplo, no sé, por Lázaro camina y anda, y se pudo parar, la gente podía tener más confianza en él. Bueno, yo creo que Jesús fue súper revolucionario para su tiempo y yo creo que escuchaba la necesidad de la gente más desposeída. Y sobre esa base, como dice mi padre, la fue muy montaña. Creía en un colectivo solidario de la gente y en ese sentido yo encuentro que él estaba muy preocupado en realidad de ayudar a la gente que estaba más necesitada, sobre todo en una circunstancia histórica en la cual el pueblo judío está invadido por el Imperio Romano. Ya estaban súper desposeídos, la gente rica del pueblo de Israel eran yanacona de los romanos. En cambio el pueblo estaba totalmente tirado. Qué bueno que llegó, sí. ¿Te das cuenta? Interesante la respuesta de la gente. Hay que echarlo al programa. Exacto, ¿cierto? Interesante lo que la gente nos respondió frente a la pregunta, ¿por qué Jesucristo atendía las necesidades físicas de las personas? Así que le agradecemos a aquellos que nos dedicaron un poquito de tiempo para poder ayudarnos en el desarrollo de este programa. ¿Qué te pareció a ti, Patricia? Me pareció muy bien, y si ese señor que salió recién era alguno de ustedes que está mirando ahora, quiero felicitarte. Muy bien, muy buena la respuesta. A mí me parece que ahí está la clave, lo que dijo el Señor. Y una señora también, fíjate, dijo que si Cristo esperaba que lo escucharan a Él, Él tenía que primero escuchar a los otros. Yo me imagino que ella trató de explicar de que si quería llamar la atención, quería centrar las cosas hacia Él, Él tenía que dedicarle tiempo a las personas en forma individual. Bueno, y finalmente a eso Jesucristo vino, ¿no? Por claro, las personas y para ellos. Ahora, el porqué de Cristo hacer milagros, porque tenía necesidad Cristo de hacer milagros para que le creyeran, porque si así fuera, nosotros también tendríamos la obligación de hacer milagros para que la gente nos crea cuando predicamos.
No podemos comparar nosotros con Cristo. Cristo era Dios, hecho hombre. Pero evidentemente que los milagros en algún momento fueron una espada de doble filo para Cristo, porque los milagros también fueron contrarios a su ministerio. Y por ello en algunas ocasiones intentaron de matarle, de perseguirle y de llevarlo a la muerte. Claro, porque el solo hecho de decir que él era Dios era sinónimo de una herejía, ¿cierto? Sin embargo, en algunos casos Cristo decía a la gente, miren, no le digan a nadie que yo los he sanado, váyanse calladitos nomás y guarden silencio. La gente no guardaba el silencio. Era muy difícil. Pero habían ciertos momentos en su ministerio de que los milagros de Cristo no eran como lo mejor. Pero la razón por la cual Cristo hace el milagro es porque es imposible que el Dios de los cielos no pueda vertir en cierta medida su poder y su gloria sobre nosotros. Mira, hay dos textos bíblicos en el fondo, quiero que dediquemos algún tiempo en ellos. Uno está en San Lucas capítulo 9, versículo 11, capítulo 9 del libro de San Lucas, el versículo 11. Busque también usted en su Biblia, acompáñennos en el estudio. Y dice ahí lo siguiente: cuando la gente lo supo, le siguió. Está hablando de la alimentación de los 5,000 ahí, ¿eh? Y cuando la gente supo de este milagro, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hizo como en ese versículo aparecen dos respuestas a necesidades muy importantes para la humanidad. Uno que tiene que ver con el alimento, el hambre, y otro que tiene que ver con las enfermedades. Pero en medio de esas dos, Jesucristo aprovechó de entregarle el mensaje, porque dice que les hablaba del reino de Dios, entre que los atendía por las enfermedades físicas y los alimentaba por la necesidad propia del hambre. Por otra parte, si uno va a San Mateo, capítulo 25, y acompáñenos en su Biblia, porque este es un texto muy interesante, quizás muchas veces usted lo ha leído, pero es bueno volverlo a tomar. Capítulo 25 de San Mateo, versículo 35 al 40, y ahí aparece algo que se llama el juicio a las naciones. Entonces, en este juicio dice allí lo siguiente: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y comienza a decir una serie de otros textos en relación a la atención frente a las necesidades. Incluso quienes van a ser juzgados para bien o para mal, de acuerdo a la atención que ejercieron frente a las necesidades de los demás. ¿Por qué es tan importante para Jesús satisfacer una necesidad que no necesariamente tiene que ver con algo espiritual? Porque si yo estoy con un problema de ceguera, una ceguera física, pero no es un problema espiritual, ¿por qué fue tan importante para Jesús satisfacer una necesidad tal? O el hambre, o si vamos a los aspectos del Antiguo Testamento, la sed, la alimentación que Dios le entregó ahí en el peregrinar a Israel. ¿Por qué en rigor es tan necesario satisfacer primero una necesidad física para una persona? Bueno, en un sentido fisiológico, aunque yo no soy ni de la salud ni soy médico, sé que ninguna persona puede atender a nada a menos que tenga sus necesidades primarias satisfechas. Hay ciertas necesidades que son básicas del ser humano y que a menos que esas necesidades estén completas, el ser humano no puede pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Al nivel de escuchar. No es fácil decirle a alguien acepte al Señor, porque el Señor le puede dar todo lo que usted necesita e irse a la casa y ni siquiera ser capaz de comprarle un kilo de pan y un poco de leche para que se alimente, ¿no es cierto? Porque en el fondo ese dar todo lo que usted necesita es justamente lo que yo tengo que darle a Él. Y la verdad de las cosas es que creo que nosotros como cristianos tenemos un tremendo desafío, José. El desafío es de predicar como Cristo, o sea, predicar y al mismo tiempo estar satisfaciendo las necesidades físicas de la gente. ¿Cómo obtenemos el equilibrio, Patricio? Porque me ha tocado como pastor
de iglesia estar de pronto en la puerta y que llega gente a pedir por algo que necesita. Porque la iglesia es el lugar donde uno espera que le ayuden, ¿no? Me encontré hace muchos años atrás con una abuelita que llegó a la iglesia. Según ella, necesitaba gas, porque no tenía cómo cocinar. Y era una abuelita que uno le daba inmediatamente pena y uno quería ayudarla. Entonces yo le dije, abuelita, ningún problema en ayudarla. Porque el problema, ella tenía comida, tenía todo lo necesario, pero dice, solamente le faltaba el dinero para el gas. Y yo le dije, no se preocupe, yo lo voy a comprar el gas, voy a buscar, porque yo entendí que una abuelita no podría cargar el cilindro de gas. Entonces yo dije, no se preocupe, yo voy a comprar el gas, la llevo, vamos en el auto. No, me dijo, quiero el dinero para el gas, me dice. No, pero yo le voy a cargar el cilindro, se lo compro y se lo llevo y se lo instalo en la casa. Y además veo otras necesidades, pensé. Ella se ha enojado tanto y me ha tratado malísimo. La abuelita se transformó ahí. De lo tierna que era, casi una bruja. En el lobo la Caperucita. Exacto. Entonces, ¿qué pensé yo ahí? Mucha gente llega también entendiendo que se pueden satisfacer ciertas necesidades físicas, pero viene por eso. Es que en realidad la gente siempre va a venir como estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la iglesia, uno tiene que entender que la lógica humana siempre es buscar los panes y los peces. La sabiduría de la iglesia está en cómo capitalizar ese interés inicial. Siempre vamos a tener estas dos cosas acá. Cómo equilibrar el juzgar si es que cuando doy doy y que la persona va a recibir y que después va a continuar con la otra parte. A mí me parece de que desde el punto de vista espiritual o humano o bíblico, digamos así, yo debiera dar nomás porque sí. Ahora, me da la impresión de que deba dar que sí. Juzgar las intenciones del corazón de la gente, a menos que sean demasiado evidentes, me parece que entrar en un plano de la confusión, de la duda, ¿no es cierto? Dios juzgará esas actitudes, pero yo creo que el asunto es más profundo que simplemente darle a una persona que viene con una necesidad a la iglesia, porque finalmente cuando alguien viene a la iglesia viene porque tiene una necesidad, o física o espiritual. No todas las personas que vienen a la iglesia tienen necesidades espirituales. Pedirle al Señor sabiduría para poder discriminar bien, porque puede ser que hay algunos que sabe que una fuente de donativos la iglesia y que puede aprovecharse, claro. Pero también Dios va a juzgar. Jesús dijo que por causa de la maldad la fe, el amor se iba a debilitar, se iba a enfriar, y con eso estaba diciendo también de que muchas de las cosas que en algún momento uno estaría dispuesto a dar, se lo cuestiona unas 3 o 4 veces antes de hacerlo ahora. Pero yo creo que de pronto uno comienza a sacar ciertas conclusiones lógicas en la mente, decir, bueno, es que como la gente es tan mala, como la gente es tan pilla, como la gente engaña, entonces no, yo no le voy a dar a nadie porque yo... Uno generaliza generaliza. Pero yo creo que también nuestro rol, como era el de Cristo no discriminaba a las personas. Es interesante que el pasaje que tú leíste dice los que necesitaban. Vale decir, Cristo tenía la capacidad de discernir quién realmente necesitaba, porque no a todos sanó. Exacto. ¿Cierto? Es evidente que recuerdo el milagro. Aun cuando la Biblia dice que cuando pasaba el Señor por una villa, no quedaba un solo enfermo en la villa, pero ningún enfermo que llegaba a Él. Pero recuerdo el caso del estanque de Betesda, del paralítico del estanque de Betesda. Dice que de los enfermos que estaba allí, Dios seleccionó uno. Y pareciera que el que estaba con una situación más imposibilitada de llegar a donde estaba el agua, claro, que había en movimiento. Pero tú te fijas que en el caso del paralítico de Betesda, en la mente de Cristo, ahora nosotros lo sabemos, era una situación espiritual que estaba en él. Porque había toda una cuestión del por qué él estaba enfermo, llevaba 38 años, 38 eran, ¿no? Una cantidad de años enfermo, paralítico completo, pero Jesús sabía que su real necesidad era espiritual. Claro. Entonces, para poder tocar esa necesidad espiritual, el primero tenía que hacer sacar todo eso que lo trabaría en poder entender los conceptos espirituales. ¿Tú te imaginas que el Señor le hubiera dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados?
y se va. Y el hombre queda otra vez queda tirado postrado en el piso y como dice, como nosotros entendemos que era la condición de él, que apenas movía el cuello, así tenía 45 grados de movimiento del cuello. ¿No es cierto? Ni siquiera él sabía, tan limitado era su movimiento de cuello para ver, que él ni siquiera pudo ver quién era la persona que le estaba hablando, que era Cristo. Él pensó que era un individuo que estaba dispuesto a ayudarlo a caer al agua. Pero Cristo sanó su vida espiritual, su condición real, que era que él creía que estaba ahí porque era un pecador, porque algo estaba pagando desde el pasado. Y dicho sea de paso, mucha gente hoy en día piensa que los males que recibe son las consecuencias de alguna cosa mala que hizo y que Dios lo está castigando. Dicho sea, déjeme decirle, nada de lo que usted hace es castigo de Dios. Dios nunca castiga a alguien. Jamás Dios la va a castigar a usted por alguna cosa que usted cree haber hecho. Puede haber hecho lo peor, pero Dios no le está castigando por eso. Y Dios no sienta que Dios está actuando. Dios no está preocupado de castigarnos. No. Uno llega a veces y encuentra personas que están preocupadas porque creen que Dios los va a castigar, y la verdad que Dios está preocupado por salvarnos. Ahora, Patricio, ahí está el punto. Patricio, mira, frente a eso, y de acuerdo al texto inicial que hablamos acerca del apóstol Pablo, cuando les da leche antes de darle alimento sólido, la evangelización secuencial significa entonces Dios atendía sus necesidades para entregarles un mensaje espiritual. Más profundo. Claro. Más profundo, porque quizás con la necesidad de hambre o de la enfermedad misma, el que está con un dolor de cabeza difícilmente va a escuchar algo, porque está con su problema ahí, o alguien que le duele una muela, y difícilmente va a poder escuchar lo que le están tratando de decir. Pero Dios atendía sus necesidades y luego le entregaba el mensaje. Ahora, en el plano de lo secuencial, de pronto nosotros nos equivocamos también en qué tipo de enseñanza es la que queremos entregar. ¿Qué información entregamos en primer lugar? Exacto, porque puede ser que yo haya aprendido cuál es el número de la bestia, qué significa el Armagedón, por ejemplo, o algún modelo de interpretación historicista, y pongo todo, lo aprendí de qué es lo que significa Daniel 11, cuál es la interpretación de Daniel 8, y eso para mí fue muy significativo, pero cuando quiero entregarlo a otra persona, yo tengo que contextualizar y darme cuenta que a lo mejor esa persona recién está conociendo dónde están los libros de la Biblia. Y a lo mejor si yo le hablo de las bestias de Daniel 7, si le hablo de Apocalipsis, va a sentirse un poco intimidada frente a estos conceptos. Claro, yo creo que nuestros amigos, nuestros hermanos en las iglesias en general, cuando predican el Evangelio, tienen que entender la importancia que tiene esto del evangelismo secuencial, porque podríamos ser causantes de que alguien no llegue al cielo porque lo espantamos en el primer estudio, ¿no es cierto?, en la primera instancia. Como una vez me dijo un hermano, fui en la micro, iba en la micro y le hablé del sábado, le hablé de los diezmos, le hablé de la fiesta, del vino, y miren, no alcancé a hablarle sobre la bestia y el falso profeta, pero espero alguna otra vez encontrármelo en la misma micro para terminar de darle los estudios bíblicos. Yo quedé pensando, ¿qué estudio bíblico fue ese? ¿Cierto? Le dio todo lo fundamental, se lo dio al principio, y yo creo que ese hombre nunca más va a querer estudiar la Biblia. Vamos a seguir estudiando este tema porque creo que es importante que nosotros revisemos también nuestra forma de entregar la información más importante que tenemos, que es el mensaje de salvación. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando acerca del evangelismo secuencial, qué es lo que es necesario primero y luego qué hacer después. Y cualquier consulta que tú tengas puedes llamarnos a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218. Estamos con el pastor Patricio Olivares, pastor de Adventistas en Valparaíso,
quien lo habíamos mencionado en el programa anterior, fue por muchos años director de Canal Nuevo Tiempo, y me imagino que usted ha visto crecer al bebé que en algún momento se inició, y con felicidad de ver cómo está tomando esta forma el Canal Nuevo Tiempo de tener televisión abierta aquí en Chile, que siempre es una bendición. Sin duda, es un gran, digamos, una emoción muy grande volver al canal después de mucho tiempo y dando cuenta cómo el Señor los ha ido bendiciendo. Y algunos que conocía de antes también han crecido bastante en todo aspecto. Algunas canas también han aflorado. Claro, algunas canas, algunos rollitos y algunas cositas más. Es interesante. Patricio, la gente quizás, algunos te recuerdan en algunos programas, incluso estuviste dirigiendo este mismo programa, Lecciones de la Biblia, un tiempo. Algún tiempo, sí. Pero, ¿casado? ¿Cuántos hijos? Cuéntanos un poquito acerca de tu ministerio. Bueno, casado naturalmente. La mayor parte de los pastores adventistas, casi todos, somos casados. 2 hijos ya fuera de casa, fuera de la universidad. Mi familia no fue una familia muy numerosa, así que nos quedamos solos muy luego. Pero son muchachos grandes, ya 26 y 24 años. Ok. ¿Y ya casado alguno? Uno es casado. ¿Nietos? El otro, no, nietos nada, todavía no. A la espera. Y el otro, me imagino que buscando. Vamos a pasar el dato por ahí entonces. Ahora, siendo pastor en Valparaíso, ¿cómo ha sido la experiencia? Una experiencia muy linda. Valparaíso es una ciudad muy interesante, muy desafiante. Es la primera vez que estoy en un distrito donde el territorio es tan agreste. Cuando uno está en Santiago, todo es plano, entonces dividir calles, sectorizar es muy fácil, pero sectorizar los 100 y tantos cerros que tiene Valparaíso es una cosa bien complicada. Yo ya me llamaba la atención porque a veces un hermano que vive al otro lado del cerro, yo lo alcanzo a ver, alcanzo a distinguir el rostro de este cerro al otro cerro, pero él no puede venir a esta iglesia que está a 50 metros de él porque hay un barranco en medio. Por ejemplo, Placeres con Barón están casi topándose uno con el otro, pero están divididos completamente. Hay que bajar al plan para subir al Cerro Placeres, por dar un ejemplo. Así que es muy interesante todo el formato, tratar de encontrar las calles, las direcciones. Hay que ser mago. Si no es por el GPS, imagínate, uno no se salva. Bueno, la tecnología nos ayuda un poquito. Hace unos buenos meses atrás, yo diría alrededor de un año atrás, nos escribió alguien que era de la cárcel de Valparaíso. De hecho, el año pasado se bautizaron 6 personas en la cárcel de Valparaíso. Perdí un poquito el contacto porque el correo no me volvió a llegar, pero él nos decía, quizás no está mirando, pero él nos decía que él veía muchos programas, lecciones de la Biblia, y que veía Nuevo Tiempo. Y Nuevo Tiempo se ve en la cárcel, pero espectacular, porque eso es lo que mencionaba. En el paso arriba, en la parte alta de Valparaíso, un sector que se llama Montedónico, ahí está la cárcel, en el paso. Bueno, y él buscaba material, pedía material en ese momento. Y allí está línea recta con las antenas de agua santa. Mejor todavía. Y pedía el material porque él estaba haciendo como una especie de evangelizador de allí de los demás reclusos. Debo ser honesto y decir de que quienes atienden el ministerio en la cárcel es la Iglesia Central de Quilpué, curiosamente. Okay. No es Valparaíso como sería lógico, pero como la iglesia que él inició un ministerio en la cárcel hace muchos años ya, hay una cantidad de hermanos que van para allá todos los días sábados y en la semana, así que ese ministerio ha estado en manos de ellos. Pero enviamos un saludo al distrito de Valparaíso y los hermanos de Quilpué y a la gente que está ahí en prisión, pero que también ha aceptado al Señor y conoce de Canal Nuevo Tiempo y disfruta de las enseñanzas de la Biblia. Claro, ahí Jesús dice: estuve en la cárcel y no me visitaste, ¿no es cierto? Tuve hambre, no me diste de comer, sed, no me diste de beber. Mira, quisiera decirte algo respecto del tema de esto del evangelismo secuencial. El Señor, el apóstol Pablo, habla sobre este tema ahí en 1 Corintios 3:13, 3:1 al 3, ¿no es cierto? Ahí él está hablando sobre la importancia que tiene de ir dando los pasos en forma normal en la evangelización, no como en algunos casos algunos hermanos piensan que si yo tengo 3 minutos para hablarle a alguien, entonces tengo que hablarle lo más decidor de esos 3 minutos. Si es un adventista, va a pensar que los 3 minutos son, seguro, el sábado y la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, en esos 3 minutos tengo que decirle.
Ahora, Pablo, en 1 Corintios 3, 1 al 3, dije bien, ¿no es cierto? Sí. 3, 1 al 3, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Va a decir, Pablo, hablando a los corintios, le dice, mire, hermano, yo las cosas profundas del Evangelio no se las voy a dar todavía, porque los he tenido que tratar como niños siempre. Ustedes han sido siempre inmaduros espiritualmente. Ni antes ni ahora puedo dárselo. Para decir, para Pablo tenía muy claro que él tenía una secuencia en cuanto al conocimiento que las personas recibían. Y hablando de conocimiento, José, tal vez es lo siguiente: ¿cuándo una persona realmente es evangelizada? ¿Cuando tiene conocimiento o cuando el conocimiento se hace parte de su estructura mental, de su convencimiento, lo que llamaríamos su proceso de conversión, ¿cierto? ¿El conocimiento es suficiente o tiene que internalizar y aceptar un mensaje? Porque en este contexto, por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes? Yo le prediqué a fulano de tal, le dije la micro todo lo que tenía que decir del Evangelio y él ya es responsable con Dios. ¿Será que es así tan responsable con Dios? Yo creo que no. Yo creo que el conocimiento no es suficiente. El conocimiento es una parte de la experiencia espiritual. Claro. Pero la persona tiene que llegar a un convencimiento y una conversión. Es un convencimiento de la verdad. Y eso no se logra sino a través de pasos muy sistemáticos, de orden. Y eso quiero ir, Patricio. Por ejemplo, una persona que no conocía nada de Dios o tenía alguna referencia, no tenía una vida espiritual, no iba a alguna iglesia, pero de pronto él tuvo un interés a través de un papel que le llegó, un libro misionero, un programa de televisión, un programa en radio, le llegó un mensaje. Y él se interesó por las cosas de Dios. Comenzó a ir a una iglesia, alguien le dijo, mira, yo te voy a enseñar las cosas de Dios. Y le explicó lo más importante que es el Evangelio, lo que hizo Jesucristo, cuál era su condición y lo importante que era entender y conocer y aceptar a Jesús como su Salvador personal, ¿cierto? Y quizás yo creo que ese es el inicio en el desarrollo, en el conocimiento de una persona de las cosas de Dios. Pero posteriormente a eso, el instructor bíblico o el que le estaba enseñando comenzó a entregarle mensajes un poquito más profundos, ¿cierto? Lo que diría el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que es un alimento más sólido. Por ejemplo, sobre el verdadero día de reposo. Por ejemplo, sobre una alimentación, que es lo que Dios quiere, que cómo cuidemos nuestro cuerpo, saludable, la conducta cristiana, y comenzó a entregarle este tipo de enseñanza en donde lo confrontó a que él tenía que tomar ciertas decisiones. Así es. Así es. De hecho, y ese es el punto. ¿Cómo ese desarrollo, o sea, esa secuencia, cómo hacemos para que realmente cause un efecto en la vida de una persona? Es un proceso, y un proceso donde intervienen dos factores. El factor humano, que es la persona que le lleva el mensaje, en este caso, el hermano, el instructor, el cristiano, y el otro proceso que es tan fundamental, que es la obra del Espíritu Santo, que es algo que nosotros no podemos desconocer. Que seguramente que si alguna persona está escuchando este programa y se ha quedado en el programa por más por la hora que dura este programa, seguramente que el Espíritu Santo está actuando en él para que él pueda escuchar. Si no, ya habría cambiado el canal. Ahí, si está y tiene cable, tiene 80, 90 opciones para mirar, pero está en Nuevo Tiempo. Y si yo soy el que está el que está recibiendo un mensaje con estas, como le llama el material de estudio que tenemos, verdades probatorias, ¿no? En donde yo soy expuesto, confrontado finalmente a tomar una decisión. ¿Qué debo hacer? Y ese es el punto, porque, por ejemplo, cuando uno analiza las personas que se salven y que se pierdan, no sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso, las personas que se salvan y que se pierdan. Las personas que se pierden convencidas que su perdición es justa, es merecida. ¿Por qué? Porque en su mente ellos son capaces de recordar todas las oportunidades que despreciaron. Claro.
todas las ocasiones que estuvieron confrontados a las verdades y que no las... O la aceptaron o no la rechazaron. O no la aceptaron, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente que si yo quiero salvar a alguien, tengo que ser cuidadoso en la forma como lo alimento espiritualmente. Si yo no le voy a dar a un bebé un pedazo de carne a los 3 meses, a los 2 días o 3 días de nacido. Entonces, la lógica está igual. En 1 Corintios 3, el apóstol Pablo dice eso. Jesús mismo dice, yo, si no me equivoco, eso está en Juan 6, 54. Dice, yo no les puedo dar mi carne. Cristo dice, no les puedo entregar mi carne. O sea, ustedes no pueden saber todo acerca de mí, porque si yo les dijera todo acerca de mí, ustedes se espantarían. Y hay ciertas cosas del Evangelio que no las podemos largar así inmediatamente porque espantaríamos a la gente. Y el propósito no es espantar, el propósito es acercar. Y Cristo dice, si yo les digo todo sobre mi divinidad, los espanto a todos ustedes. Tanto así que los discípulos dijeron, necesariamente, si una persona sigue una secuencia correcta... Y va tomando las decisiones en el proceso. Va a estar preparado para ir adquiriendo una nueva convicción y su vida va a recibir diferentes... La lógica secuencial dice que sí. Esta nueva información. Claro, ¿verdad? Aunque uno no puede descartar de que hayan excepciones donde las personas reaccionan frente a una situación de una forma rápida, ¿cierto? No necesitan pasar por todo este proceso secuencial de doctrinas más blandas a las más sólidas. Puede pasar que se dé, pero esas son las excepciones y uno las puede tomar como las reglas. Me encontré con una persona, me decía, por ejemplo, sin haber tomado estos conceptos con el nombre que aparece, con el que estamos conversando, un evangelismo secuencial, me decía, ¿y cómo el apóstol Pablo? Fue algo como... pero espérate, el apóstol Pablo le predicó a Félix o a Agripa y le largó todo el evangelio en un rato, claro que no podía hacer en otro momento y no tuvo una buena reacción del rey. Sí, no, pero para él, hacia con el apóstol Pablo. Okay. Y como fue algo como todo inmediatamente en pocos días, me dijo. Pero no olvidemos que el apóstol Pablo no era una persona no religiosa. Tenía un conocimiento de la Escritura, un conocimiento de Dios. No había aceptado a Cristo como el Mesías. Es que el tema de Pablo era distinto, porque el caso de Pablo era espiritual. Pablo tenía todo el conocimiento, era un erudito, un doctor de la ley, era un miembro del Sanedrín. No era el conocimiento. Pero no había tenido un encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo hizo sentido todo lo anterior. Y dicho sea de paso, podríamos nosotros enseñarle secuencialmente toda la doctrina a alguien, pero si no lo llevamos al encuentro con Cristo, más que conocimiento no va a tener. Y por otro lado hay personas que a lo mejor tengan ese encuentro con Cristo, que ya lo tienen, pero que solamente les falta ese proceso secuencial en términos doctrinales, claro, de verdad. Eso pasa mucho con personas que vienen de otras denominaciones y se integran a la iglesia adventista porque abrazan ciertas verdades fundamentales como son el sábado y otras. La segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo, la inmortalidad, la mortalidad del alma, etcétera. Dicen, esto tiene sentido para mí porque ya están enamoradas de Cristo, pero esto es nuevo, esto tiene sentido porque es bíblico y lo aceptan. Y quizá ahí no tiene que comenzar desde el inicio de decirle que se enamoren de Cristo, porque seguramente ya ellos aman a Dios eso. Como... Y de hecho, y nosotros no hemos hablado bastante sobre el tema, pero creo que partimos mal, porque debíamos haber dicho de que en el evangelismo secuencial primeramente la persona tiene que enamorarse de Cristo, claro, ¿no es cierto? Y luego a partir de eso va a aceptar cualquier conocimiento doctrinal. Exacto. Patricio, como estamos llegando más o menos al final del programa, pasa el tiempo rápido, cuando uno estudia la Biblia pareciera que le falta tiempo. Pero si pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos conversado y hacer una invitación a nuestros amigos también en torno a que tomen decisiones, ¿no? Una verdad probatoria y confrontarlos con alguna verdad en torno al conocimiento de Dios. Nos gustaría que nos ayudaras con esa conclusión. Bueno, quiero tomarme de una pregunta que hizo uno de nuestros asistentes de grabación. Se llama Salvador. Salvador preguntaba, él no es miembro de la iglesia adventista y de hecho nosotros tenemos algunas personas que trabajan acá, entiendo que no son parte de la iglesia, pero su labor es profesional. ¿Cómo yo puedo tener certeza de que el Señor quiere lo mejor para mí? Y la verdad de las cosas es que Dios
quiere siempre lo mejor para mí. Dios nunca va a querer algo que no sea lo mejor. Todo lo malo, dice la Biblia, proviene de Satanás, del enemigo. Todo lo bueno proviene de Dios. Y si hay algo bueno que Dios ha dado, tiene que ver con la salvación. Y la salvación, como dice la parábola del sembrador, salió el sembrador, tiró la semilla, tiró el Evangelio y lo tiró en diferentes terrenos, pero no en todos los terrenos tuvo la misma respuesta. Y yo creo que cuando Dios habla, y en estas lecciones particularmente del evangelismo, yo estoy seguro de que a usted, amigo, Dios le ha hablado de alguna forma. Usted ha escuchado el Evangelio. A lo mejor lo escuchó secuencialmente o lo escuchó de arriba abajo y le dieron el alimento sólido y después le dieron el alimento más blando. Cualquiera sea el caso, yo creo que usted tiene que sentirse gozoso y feliz de que el Evangelio llegó a su corazón. Y ojalá pueda tomar buenas decisiones por Cristo. Pueda tomar buenas decisiones de amar a Jesús con todo su corazón. Y que este Evangelio, que es finalmente el fin último del cual estamos queriendo llegar a su corazón, sea un Evangelio que realmente cambie su vida y lo lleve hasta la Canaán celestial. Patricio, queremos agradecerte por las palabras, por los comentarios muy importantes en relación a la lección. Muchas gracias y que Dios te pueda bendecir mucho en tu ministerio. Gracias, José. A ustedes agradecerle por la preferencia. Sigan estudiando la Biblia. En la Biblia encontramos enseñanzas maravillosas que nos alientan, nos dan paz, nos dan respuestas a nuestros problemas y satisfacen las necesidades más cercanas que tú tienes. Si alguno de ustedes tiene algún problema, tiene alguna necesidad, está pasando por alguna situación difícil, busque las lecciones de la Biblia. Allí Dios va a responder a esa necesidad y también va a hacer el paso necesario para que usted siga progresando en la vida cristiana. Siga en compañía de Nuevo Tiempo, seguiremos orando por usted. Dios les bendiga. Muchas gracias.